Sin duda el segmento C, los compactos que vemos todos los días por la calle, son de los segmentos más competidos dentro del mundo del automóvil. De tal forma, hoy vamos a hacerle un pequeño homenaje a ese segmento hablando de tres de los coches más representativos. El vídeo se llama 2 estrellas y un mito. Las 2 estrellas serán el coche más vendido en el mundo, el Toyota Corolla. Otra estrella será el coche más vendido en España, el Seat León. Y por último, el mito va a ser el Volkswagen Golf, coche con el que comenzamos la saga con este vídeo. Yo soy Nacho Tresguerres y esto es El Taller de Nacho. Comenzamos. Y para hacer este repaso a estos tres míticos segmento C, vamos a comenzar con el más icónico, la estrella de nuestro vídeo. Vamos a hablar del Volkswagen Golf, toda una institución en el mundo de la automoción, un coche que ha gobernado con hegemonía desde hace más de 40 años. Bien, tanto es así que en 2016 se vendía un Golf cada 40 segundos. Vamos a verlo. El Volkswagen Golf podría ser considerado el primer segmento C del mercado del automóvil, pero la verdad es que no es así. Y es que ese puesto lo ocupa el Alfa Romeo Alfa Sud. Pero bien, fueron los alemanes los que supieron sacarle el máximo partido a este segmento que hoy arrasa en el mercado del automóvil. Bien, de tal forma, este compacto ha recorrido numerosos países a lo largo de las 8 generaciones que tiene a sus espaldas. Bien, si comenzamos por la primera, nos tendríamos que remontar hasta 1974, donde veríamos nacer el Golf 1. Y bien, es que el Golf 1 tenía la no fácil tarea de sustituir al Volkswagen Beetle, un coche que estaba arrasando en Volkswagen y estaba arrasando en el mercado del automóvil por aquel entonces. Tanto es así que Volkswagen no tenía pensado cambiar el Beetle. Si funciona, ¿por qué cambiarlo? Y por tanto no tenías tan siquiera departamento de innovación y desarrollo. ¿Para qué? Si ya tenían un producto puntero. Pero por supuesto el Beetle hubo un momento que se hizo mayor y ya se veía necesario cambiarlo. De tal forma, en este momento en Volkswagen decidieron que ya era hora de empezar a trabajar con algunos proyectos. Sin mucha prisa, pero trabajar con algunos proyectos. Así surgieron dos principalmente, el Tipo 3 y el EA97. Bien, además cuando Volkswagen adquiere Audi, la marca de los aros habría comprado anteriormente a la empresa NSU, la cual tenía el K70, una suerte de compacto con motor delantero refrigerado por líquido, precisamente el predecesor del Golf. De tal forma, cuando Volkswagen se entera del proyecto del K70, lo hace propio y lo comienza a comercializar para 1970, cosa que para 1975 el proyecto ya estaba desestimado y se deja de producir. Bien, poco a poco el Beetle seguía envejeciendo y Volkswagen se estaba tirando de los pelos porque todavía no había encontrado un sucesor digno para ese magnífico coche. De tal forma, por fin Volkswagen se decide a crear el tan necesario departamento de I+D. Bien, de tal forma, en ese momento Porsche estaba trabajando en el EA266, un proyecto del que, como no podía ser de otra manera, Volkswagen toma parte, pero aún así fue otro proyecto que acabaría en nada, ya que se volvería a cancelar. Es curioso, porque la cancelación de un proyecto que parecía que iba a dar resultado e iba a poder ser el sucesor del Beetle, dio lugar a un mejor, si cabe, sucesor, ya que una vez se canceló el proyecto del 266, se decidió comenzar a crear un nuevo proyecto y de tal forma el departamento de I+D de Volkswagen comenzó a trabajar. Bien, así Volkswagen sabía que necesitaba un coche con motor delantero transversal, ya que era la mejor opción para
aumentar el espacio de los habitantes, para aumentar la habitabilidad, en definitiva. De tal forma, el coche acabaría siendo diseñado por Giorgetto Giugiaro. Bien, así Volkswagen llevó a emisarios a Italia para buscar diseñadores y, al final, Giugiaro fue el que se encargó de trazar los primeros esbozos de este coche. Bien, de tal forma, Giugiaro acabaría diseñando el Golf, por debajo el Polo y por encima el Passat. Y es que ahora sería interesante fijarse en la estética, y es que desde el primer diseño de Giugiaro hasta el que vimos en la realidad en el Golf 1 hubo largas diferencias. Bien, es que hubo diferencias en cuanto a las proporciones, debido a que la mayoría de normativas no le permitían a Giugiaro llevar a producción los diseños que él había logrado al principio. Bien, los faros cuadrados de delante se sustituyeron por unos faros redondos, ya que en América, en Estados Unidos, no se podía comercializar el coche con faros cuadrados, ya que se necesitaba que fueran más fáciles de encontrar en las tiendas de recambios. ¿Qué más cambiaría? Pues en el modelo de Giugiaro con respecto al que se llevó a la realidad, acabaríamos viendo diferencias en el parachoques, que se acabaría simplificando por el mítico parachoques que todos conocemos en el Golf 1. Y si nos vamos a la parte trasera, nos encontramos una matrícula que en el diseño de Giugiaro se encontraba por debajo, y en el diseño original la encontraríamos más hacia el centro de la trasera. Bien, aún así, ahora creo que es buen momento para superponer por encima de mí y de este Golf Plus una imagen del icónico Golf 1 y, de paso, repasar un poco la estética. Y es que si nos vamos al frontal, nos encontramos con una marcada línea horizontal que se iba desde la parte delantera hasta la trasera totalmente. Bien, además teníamos un corte en la luna que de lo normal se encontraría más abajo en cualquier otro coche, pero que en el Golf vemos muy arriba, dando la imagen de fortaleza y de un coche mucho más fuerte, con mucha más superficie de chapa, y que además en el interior daba más superficie de seguridad. Si nos vamos al frontal, nos encontramos con un marcado triángulo casi perfecto que Giugiaro había formado con la línea de cintura, el capó y los faros. De tal forma se conseguía una forma de triángulo casi perfecto. El pilar C es la parte que quizás más se haya mantenido en todos los Golf. Teníamos una luneta trasera que caía formando un ángulo de 50 grados y que marcaba el mismo ángulo con las ventanillas. Además, en esta primera generación veríamos un recodo en la ventanilla formando un contraángulo que perderíamos en generaciones posteriores. Bien, Giugiaro era enemigo de las superficies curvas totalmente. De tal forma conseguíamos un coche que estaba continuamente ondulado. Bien, vemos además, si nos ponemos en la parte trasera, vemos las aletas ensanchadas que, a pesar de que no estuviéramos en las ediciones GTI, podíamos intuir que era un coche gordo simplemente por las aletas que salían mucho. Y si nos vamos al portón trasero, vemos un portón con unas marcadas líneas que por aquel entonces eran muy difíciles de producir y resultaban muy caras. Pues bien, sobre la técnica del Golf 1 nos encontrábamos con numerosas motorizaciones, pero sobre todo destacaba por el motor transversal, algo revolucionario para la época y que además nos ayudaba a ganar habitabilidad en el interior. Teníamos un chasis monocasco y una suspensión delantera de tipo McPherson y una suspensión trasera de brazos tirados con un elemento torsional, algo que era muy simple y sigue siendo muy utilizado en numerosos compactos, incluyendo este de aquí. En cuanto a las motorizaciones, teníamos numerosas opciones. Contábamos con un motor de 50 caballos de gasolina y uno con 1 litro de cilindrada. Además teníamos un 1.3 de 60 caballos también de gasolina y un 1.5 de 70 caballos. Bien, en cuanto a las motorizaciones diésel, contábamos con un 1.5 de 50 caballos, la opción perfecta para el que quería viajar. Y además nos encontramos con la maravillosa opción del Volkswagen GTI,
con un motor de 110 caballos que parecen insignificantes si lo miramos ahora, pero es un coche que no llegaba ni de lejos a la tonelada. Bien, además contábamos con la versión GTD, una versión vitaminada pero con motor diésel. Y es que el Volkswagen Golf siempre fue sinónimo de muchas carrocerías distintas. Ejemplo de eso es el Golf Plus, tipo monovolumen. Pero bien, por aquel entonces ya teníamos el Golf descapotable, el Golf Cabrio, con una colaboración hecha con Karmann, ya que era el fabricante de la capota de lona. Así fue como pudimos ver en 1979 este icónico modelo. En 1983 veríamos nacer la segunda generación de este icónico compacto, el Golf MK2. Bien, un coche que consiguió crecer hasta los 4 metros y fue un coche en continua evolución. Desde que se lanzó hasta que acabó hubo numerosos restylings. Bien, fue evolucionando, incluyendo poco a poco nuevas tecnologías, tal y como el catalizador o el ABS. Además, se incluyó la dirección asistida. Bien, en 1986 veríamos nacer el primer Golf con tracción a las 4 ruedas, el Golf Syncro. Bien, y es que siguiendo con la innovación tecnológica veríamos nacer el primer Golf GTI con culata de 16 válvulas y 139 caballos. Cada vez íbamos aumentando más y más la potencia. Incluso podríamos ver un motor con turbocompresor G60. Numerosas innovaciones tecnológicas después, en 1991 llegará la tercera generación, ganando espacio interior más y más, siempre mejorando en la habitabilidad e incluyendo numerosas mejoras tecnológicas como los airbags delanteros y el control de crucero. Fue en esta generación cuando veríamos nacer el VR6, un Golf con motor en V reducida de 6 cilindros y 176 caballos, una auténtica bestialidad. Además veríamos nacer los primeros TDI con turbos de geometría variable. Siguiendo con las variaciones de la carrocería, podemos encontrarnos en la tercera generación del Volkswagen Golf una carrocería descapotable, una carrocería familiar denominada Variant y una carrocería Country con 4 ruedas motrices y destinada para salirse del asfalto, predecesor quizá de los subactuales. Y por fin en el 97 veníamos un cambio total de trayectoria del Volkswagen Golf, el cual el coche se decidió poner las miras hacia un aire mucho más premium, hacia un aire con innovaciones tecnológicas y sobre todo destinado al confort, bastante más lejos de aquel Golf 1 destinado a la deportividad y a las sensaciones. Bien, de tal forma, esta generación del Golf incluía el control de estabilidad, otras muchas tecnologías. Además veríamos otro Golf con tracción a las 4 ruedas, el Golf 4Motion, y diferencial Haldex. Fue la primera vez que BAG incorporó el diferencial Haldex en el Volkswagen Golf. En cuanto a las motorizaciones, tendríamos numerosas opciones y entre ellas una con inyección directa. También la primera vez que incorporaríamos la inyección directa en un Volkswagen Golf. Y para más innovaciones, fue la primera vez que se incorporó la caja DSG, la caja automática DSG. También, por desgracia, las innovaciones en el confort y destinar el Golf a un segmento más premium nos llevó a que las versiones GTI perdieran un poco de ese tono picante que tanto nos gustaba de ellas, sobre todo debido al incremento de peso. Claro que Volkswagen no podía dejar a los aficionados sin una versión deportiva, de tal forma que las sensaciones y ese carácter picante quedó relegado del GTI a el R32, una máquina que vamos a analizar más profundamente en cuanto a su técnica. El motor del R32 era un motor en fundición de hierro y culata de aluminio que ofrecía 320 Nm de par a 3.000 revoluciones por minuto y 241 caballos nada menos a 6.250. Bien, era un motor de carrera larga, lo que hacía que le gustase más funcionar a bajas revoluciones por minuto. Todo hay que decirlo, daba
daba la potencia máxima a 6.250. La relación de compresión era de 13,3 a 1. Bien, tenía una caja de cambios de 6 relaciones y, como no podía ser de otra manera, tracción total. Y si hablamos de chasis, contamos con un monocasco y suspensión delantera de tipo McPherson y una suspensión trasera multibrazo. Bien, el equipo de frenos se componía de discos ventilados tanto delante como detrás, con 334 milímetros y 256 respectivamente. Con el Golf 5 cambiaríamos de milenio y entramos en los 2000 avanzando cada vez más hacia el segmento premium. Aquí podéis ver el Golf Plus. Bien, de tal forma que gracias a las soldaduras por láser en su chasis conseguiríamos aumentar la rigidez torsional en un 35%. Además tenía un sinfín de aditamentos tecnológicos. Volkswagen ya estaba a la cabeza de la innovación tecnológica. Así incluiríamos una caja TSG mejorada, mucho mejor que la generación anterior. La suspensión trasera multibrazo, como en el R32, faros Visenon, los motores TSI y con turbo y compresor que no hacían sino mejorar el conjunto. Además, habría muchísimas variantes en cuanto a la carrocería. Una de ellas está la monovolumen compacta, el Golf Plus, y tendríamos también versiones del nuevo Golf Variant, la versión deportiva de este icónico modelo. Bien, con la crisis veríamos llegar la nueva generación, el Volkswagen Golf 6. Bien, una generación que no fue sino un restyling de la quinta generación. Por tanto, creo que no merece la pena detenerse mucho en ella. Pero eso sí, el Golf 7 sí que llevaría consigo una nueva revolución tecnológica, ya que entramos en la era de las pantallitas y de todos los aditamentos de confort, seguridad e infoentretenimiento que nos podamos imaginar. Bien, en este Golf 7 se incluyó la plataforma MQB del grupo BAG, la cual redujo en 100 kilos el peso total del conjunto e incluyó numerosas tecnologías modernas. Conforme además se sucedían los restyling, íbamos viendo cada vez más y más aditamentos tecnológicos. Todas las versiones de este Golf se fabricarían en 4 plantas alrededor de todo el mundo, 2 en Alemania, una en China y otra en México. Y bien, por último llegamos a 2020, año en el que vimos nacer la última generación del Volkswagen Golf, una generación que no ha salido falta de polémica debido a ese, digamos, extraño frontal que quizá ya analizaremos en otro vídeo. Pero bien, una generación que viene más si cabe cargada de tecnología y que promete grandes sensaciones, sobre todo en la versión GTI, pero con una estética un poco dudosa. En fin, hasta aquí el Golf. Ahora vamos a viajar a... Pues como no podía ser de otra manera, para descubrir el segundo compacto mítico, nos vamos a viajar hasta Japón para descubrir el Toyota Corolla. En el próximo vídeo hablaremos de todas sus generaciones, que no son pocas, repasaremos la técnica, la estética y todos los pormenores de este maravilloso coche. Así que, hasta la próxima, cuidaros.